Por las lluvias. Compañera Renata, íbamos entrevistando a una de esas familias. Aunque eso signifique hacer malabarismos en explicar nuestro plan mientras nos mantenemos a salvo de la fauna africana. De saber toda la verdad. Desde un principio no sabíamos si tenían... Y quiero que quede muy claro que es la de esta fotografía, por si alguien la ve y puede aportar información, pistas. Vaya aburrimiento. Lo mismo me doy una vuelta. Vaya, con este panorama lo mejor es quedarse en casa. Igual podemos repasar un poco. ¡Vamos! Vamos a hablar de las sucesiones en primer lugar para recordar qué elementos las componen. Veamos esta sucesión. Un conjunto de números que están ordenados, que van formándose con algún tipo de criterio. Por ejemplo, 1, 4, 9... El tipo de criterio que las forma es elevar al cuadrado los números naturales, empezando por el 1. El 1 al cuadrado es 1, el 2 al cuadrado es 4, el 3 al cuadrado es 9, el 4 al cuadrado sería el 16. De manera que nosotros conocemos cuál es la fórmula para crear estos números. No son números aleatorios, números dados al azar, son números que tienen un criterio para organizarse. Y cuando formamos una sucesión, siempre tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno es la posición. El primer elemento que tenemos está en la posición primera. El segundo, el número 4, está en la posición segunda. El tercero, el número 9, está en la posición tercera. Es muy importante que recordemos que las sucesiones nosotros conocemos en qué posición están. Y después hablamos de estos numeritos, el 1, el 4, el 9, cada uno de esos números de la sucesión es un término. Y nosotros identificamos cada uno de los elementos con una letra minúscula, puede ser muy habitualmente la letra A, y un número que indica la posición. Así que tomamos el mismo 1 y está puesto en pequeñito, es un subíndice, A sub 1. A sub 1 indica que el 1 es el término 1. El A sub 2, el A sub 3, y así continuaríamos nuestra sucesión. O sea que tenemos posición y términos. Si nosotros hablamos de una posición cualquiera más adelantada, por ejemplo, una posición general, la posición n, cuando hablamos de n es cualquier número. Podemos decir, por ejemplo, vamos a hablar de la posición 10, entonces n valdría 10. Y si nos referimos a ese término en la posición n, hablaremos de un término cualquiera, a sub n. Teniendo esto claro, ya podemos seguir todo lo que vamos a comentar en unos momentos sobre las sucesiones. Pero nos vamos a mover para hablar en concreto de un tipo de sucesión que se forma con un criterio muy sencillo. Vamos a hablar de unas sucesiones que se forman sumando una cantidad. Y cuando hablamos de eso, ya no hablamos de sucesiones, sino que tienen un nombre particular. Se llaman progresiones aritméticas. Las progresiones aritméticas se forman sumando una cantidad siempre la misma. Vamos a poner un ejemplo. Si yo os digo esta progresión aritmética, 2, 5, 8, y os digo que se está formando sumando una cantidad constante, estoy seguro de que podréis decirme qué cantidad es. La siguiente que vendrá aquí, el siguiente término. 2, 5, 8, el siguiente término sería efectivamente el 11. El 11 sería el siguiente. ¿Y cómo lo habéis adivinado? Porque os habéis dado cuenta de que yo estoy sumando, para pasar de uno al otro, estoy sumando más 3. Más 3. O sea que esa cantidad fija que sumamos se llamará la
diferencia. D es la abreviatura de la diferencia y la podemos adivinar si restamos dos términos que estén seguidos, a sub 2 menos a sub 1. Es decir, si yo resto el 5 menos el 2, pues obtengo la diferencia, que en este caso es 3. Así que esa cantidad constante más 3, más 3, más 3 es la que estoy sumando. Y si yo quisiera saber, fijaros, cuál es una posición que esté más adelante, por ejemplo, la décima posición, es decir, si yo quiero calcular a sub 10, pues lo que haría sería sumar más 3, más 3, más 3 todo el rato hasta llegar a la 10. Pero en lugar de eso, tenemos una fórmula muy útil que se llama la fórmula del término general, que vamos a utilizar para ese cálculo. Término general. La fórmula del término general nos permite calcular para una progresión aritmética cualquier posición adelantada. Vamos a suponer que queremos saber esa posición 10, ¿de acuerdo? Necesitamos una fórmula y la vamos a poner aquí. Cualquier término, el término a sub n, va a ser igual a el primer término más sumar la diferencia n-1 veces, n-1 por d. ¿Y por qué n-1? Vamos a recordar, por ejemplo, en este ejemplo que hemos puesto aquí, que cuando pasamos de la primera a la cuarta, sumamos ¿cuántas veces la diferencia? 1, 2, 3. No le sumamos 4 veces para pasar de a sub 1 a sub 4, sino que lo sumamos 3 veces, es decir, la n-1, 4 menos 1. Así que por eso decimos que hay que sumarle n-1 veces la d. Si queremos saber entonces cuánto vale el a sub 10, lo que tendremos que hacer será poner lo que hay en el 1, el término primero es el número 2, más n-1, n, como estamos calculando el término 10, n vale 10, menos 1, multiplicado por la d, y la d hemos dicho que era el 3. Así que tenemos a sub 1 más n menos 1 por d. Si hacemos la operación, en primer lugar hay que hacer el 10 menos 1, que es 9, 2 más 9 por 3. Y acordaros ahora, es importante que sigamos las prioridades. Primero la multiplicación y luego sumaremos el 2. 9 por 3 es 27, así que tenemos 2 más 27 y eso nos da 29, que es lo que habrá en mi posición décima. En mi posición décima estará el 29. No nos ha hecho falta calcular toda la lista entera hasta la posición décima, sino que directamente he averiguado cuánto vale el a sub 10. Vamos a ver otro apartado de las progresiones aritméticas. Podríamos calcular también cuánto sumarían todos los elementos desde el 1 hasta el 10 incluido. 2 más 5 más 8 más 11 más el a5 más el a6 que no los he puesto. ¿Cómo calculamos la suma? Pues vamos a utilizar otra fórmula, la fórmula de la suma de n elementos en una progresión aritmética. La suma de n elementos, los elementos que queramos, los 10 primeros, los 20 primeros, se hace teniendo en cuenta solo el primer elemento, a sub 1, al que hay que sumarle el último elemento de ese conjunto que queramos, a sub n, multiplicado por el número de elementos que hayamos tomado y dividido por 2. Vamos a poner el ejemplo de cómo sumar los 10 primeros. Suma de 10 primeros elementos de esta progresión aritmética. Como digo, tomaremos en primer lugar lo que vale el a sub 1. El a sub 1 vale 2. Después le sumaremos el de la última posición. Como quiero sumar 10, y lo indico aquí, ese de 10, tomaremos el último, el a sub 10, que hemos calculado antes como 29. O sea que ponemos 2 más 29, multiplicamos por n. No os liéis, esta n siempre es lo que valga este índice. El 10, los 10 primeros por 10 y lo dividimos entre 2. Así que tenemos 29 más 2, 31 por 10 entre 2.
Y esta operación, 31 por 10 entre 2, es 310 entre 2. Es decir, 155. Ya tenemos nuestra solución. 155 es la suma de todos los términos desde el A1 hasta el A sub 10. Vale, vamos a ver una cosa más y terminamos con las progresiones aritméticas. Imaginaros que me den estos datos de una progresión. Me dicen, A sub 1 empieza en 5 y A sub 4 vale 17. ¿Puedes decirme cuánto vale la diferencia de esta progresión aritmética? Claro, antes hemos visto que la diferencia se calcula como A sub 2 menos A sub 1. Yo no conozco A sub 2. Tengo A sub 1 y el A sub 4. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a recordar que A sub 1 es la primera posición, A sub 2 no lo tengo, A sub 3 tampoco, pero A sub 4 sí lo tengo, que es 17. Si nosotros utilizamos la fórmula del término general, A sub n igual a A sub 1 más n menos 1 por d, vamos a poner los datos que tenemos. A sub n podría ser este A sub 4, que es el número 17. Eso valdría lo que valga A sub 1, que es el 5, más n, y como estamos utilizando el término 4, ahora n es 4, menos 1, por la diferencia. Esto es lo que no conozco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues despejando la d de esta ecuación, porque aquí lo que tenemos es una igualdad con una incógnita. Vamos a seguir. 5 más 4 menos 1, 3 por d. Es decir, que 17 es igual a 5 más 3d. ¿Cómo despejamos eso? Pues vamos a dejar solo a 3d, quitando este 5 que pasa al otro lado restando. 17 menos 5, es decir, 12. Así que para terminar, d, quitando este 3 que pasa al otro lado, dividiendo, será 12 partido por 3, o sea, 4. Hemos averiguado mediante la fórmula del término general y utilizando los dos términos que nos dieron para poder despejar la d y adivinar su valor. Vamos a seguir. Esto que os muestro a continuación es una progresión geométrica, ya no es una progresión aritmética. Y fijaros cómo se ha formado. Las progresiones geométricas utilizan la multiplicación. Estamos utilizando la multiplicación para pasar del primer término, el 3, al segundo. Y del segundo al tercero. Multiplicaremos por una cantidad fija, siempre la misma. ¿Qué creéis que estamos utilizando? Pues el 2. 2 por 3 es 6, 6 por 2 es 12. ¿Cuál sería el siguiente término? El 24. 12 por 2, 24. Y así continuaríamos. O sea que nosotros tenemos un número que multiplica al 3 para seguir. Este número ya no es la diferencia, sino que en las progresiones geométricas el número se llama razón. Y lo podemos calcular como el cociente entre dos términos consecutivos, A sub 2 entre A sub 1. Es decir, que si queremos estar seguros, dividiremos 6 entre 3 y obtendremos la razón. El número 2 es la razón. Igual que hicimos antes, nosotros podemos calcular una posición cualquiera para obtener su valor, el valor de su término. Por ejemplo, vamos a calcular el A sub 10 en esta progresión. Como es geométrica, ya no podemos utilizar la fórmula de antes, sino que la fórmula del término general A sub n ha cambiado. Ahora es el primer término multiplicado por la razón elevado a n menos 1. Hay bastantes similitudes con la fórmula de antes. Empieza por A sub 1, pero ya no sumamos, ahora multiplicamos. Y no multiplicamos por la diferencia, sino por la razón. Y como hicimos con las aritméticas, ¿cuántas veces? n menos 1. Así que si queremos calcular cuánto vale el A sub 10,
Lo que haremos será ver cuánto vale la sub 1, 3, y multiplicar por la razón, que es 2, elevado a esta n, que estamos diciendo que es el 10. 10 menos 1. Aquí no nos queda más remedio que utilizar la calculadora científica, y os recuerdo que el botón para elevar habitualmente en las calculadoras va a ser una tecla que es como un sombrero o un ángulo, una indicación de que esto lo que hace es elevar. Y para elevar el número lo que haremos en la calculadora, lo pongo aquí, es 2, este botón, y después elevado a 9. Le daremos al igual y obtendremos el valor. Si hacemos eso, 2 elevado a 9 nos da 512, así que vamos a multiplicar 3 por 512. Es importante que en la calculadora primero hagamos la potencia y después multipliquemos por 3. No hagáis 3 por 2, 6 elevado a 9, eso no nos daría bien el valor. Y 3 por 512, el término en la posición décima es el 1536. Este sería nuestro término en la posición 10. Fijaros que las progresiones geométricas crecen muy rápidamente de valor. Si la R hubiera sido negativa, pues los valores nos irían dando otra cosa. Podría ser positiva o negativa. Como pasó antes, nosotros también podemos calcular la suma de elementos. Vamos a calcular la suma de los 10 primeros elementos, pero ya os imagináis que la fórmula ahora también cambia. La fórmula del término general cambia y también la de la suma, que queda de la siguiente manera. Tomaremos el primer elemento y multiplicaremos por una operación que tenemos que hacer previamente, que sería r elevado a n, y a esa potencia le quitaremos 1. No confundirse con r elevado a n menos 1. Aquí es r elevado a n y a eso le quitamos 1, le restamos 1. En el denominador tenemos también r menos 1. Vamos a rellenar los datos. Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, los 10 primeros, ¿vale? Los 10 primeros serán lo que hay en el a sub 1, el 3, que multiplica a r, que en este caso dijimos que era 2, elevado a 10, le quitaremos 1 y lo dividimos por r menos 1, es decir, 2 menos 1. Sigo debajo. Aquí tenemos entonces 3 que multiplica a 2 a la 10. De nuevo tenemos que utilizar esta tecla de elevar. Nos lo he dicho en otras calculadoras científicas, en vez de esa tecla lo pone como x elevado a i. ¿Vale? Pero bueno, es la misma función. Vale, volvemos aquí. 3 por 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 nos da en la calculadora 1024. A la que hay que restarle la unidad, menos 1. Y después 2 menos 1, que es 1. Bueno, muy bien, porque está dividido por la unidad. Así que tenemos 3 por 1023. Y esto nos va a dar 3069. Esta es la suma de los 10 primeros términos de esta progresión geométrica que teníamos ahí arriba. Una fórmula que nos da directamente el resultado. Imagínate que tenemos la siguiente progresión geométrica de la que conocemos solamente dos datos. A sub 1 es 2 y A sub 4 es 128. Y nos piden la razón. No sabemos cuál es la razón. Claro, antes hemos dicho que la razón la calculamos como A sub 2 entre A sub 1. Pero es que aquí no conocemos A sub 2. ¿Qué haremos? Pues igual que hicimos antes, emplear la fórmula del término general. A sub n es igual a sub 1 que multiplica a r elevado a n menos 1. ¿Qué términos conocemos? El término 4 y el término 1. Así que vamos a meter en la fórmula lo que conocemos. A sub 4 será igual a sub 1 multiplicado por r elevado a 4 menos 1, es decir, r elevado a 3. Vamos a poner valores. A sub 4 es 128. A sub 1 es 2. La razón no la conocemos. Y 4 menos 1 es 3. De nuevo tenemos una ecuación en donde hay que despejar la r.
este 2 pasará al otro lado dividiendo. Así que tenemos r al cubo es igual a 128 dividido por 2. Esto es 64. ¿Qué tenemos que hacer para quitar el cubo a la r? Pues hacer una raíz cúbica de r cubo, lo cual nos va a dar la r. Y eso será igual en el otro lado también a una raíz cúbica de 64. En la calculadora tendremos que utilizar la raíz cúbica ahora. Normalmente en nuestras calculadoras encontramos una función que es raíz x y este botón nos va a permitir hacer la raíz. Si queremos hacerlo en la calculadora tendremos que poner primero el índice de la raíz 3, la raíz x de 64 y darle al botón igual. Con estos dos botones y cuidando este orden, primero el índice, la raíz cúbica del 64, enseguida obtendremos el valor que no es otro que el número 4. 4 elevado al cubo da 64. Así que ya hemos podido averiguar, teniendo dos números separados, dos términos separados, que nuestra razón para esa progresión geométrica es el 4. Ya hemos repasado un poquito, el tiempo ha mejorado un montón. Vámonos de paseo y otro día más. Hasta pronto, genios.